Aleluya. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios por este día. Somos la iglesia Restauración de Vida del Ministerio Cuadrangular y vamos a tener un tema maravilloso que es: cuando eres superficial en lo espiritual, tu fin es malo. Y lo vamos a ver según Segunda de Reyes 12, 1 a 2. Dice así: en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Vamos orando ya. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por esta enseñanza que vamos a tener, Dios mío. Solo la vamos a explicar, Dios mío, porque tu palabra es clara, mi Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de dos filos, mi Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, acláranos esta palabra, acláranos en el corazón, en el alma, en el espíritu, Padre, para entenderte a ti, el único Dios verdadero, mi Señor, para guiarnos con tu palabra, pero inspirada por tu espíritu, mi Señor, y que podamos ser hacedores de tu palabra y que podamos vivir una vida conforme tu voluntad y tu agrado, mi Señor. Rompe cadenas, ligaduras, ataduras, limpia estos aires, limpia esta atmósfera, limpia todos estos lugares siempre, Señor. Especialmente cuando vamos a hablar tu palabra, mi Señor. Toca las vidas que van a escuchar en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Dice así: cuando eres superficial. ¿A qué se refiere este título? Se refiere a cuando la persona es tibio, porque Apocalipsis dice que lo vomitará de su boca. Cuando hacemos las cosas superficialmente, no lo hacemos con esa certeza, hermano, sino que lo hacemos como un deber, un cumplimiento, hay que hacerlo. No, esto lo hacemos como que si vamos a tomar una linda cena, las cosas de Dios, predicar la palabra, leer la palabra, es como que nos vamos a deleitar, hermano. Eso es cuando cuando somos profundos, hermano. Pero bueno, en esta historia que vamos a hablar de un rey que fue muy jovencito cuando empezó a gobernar, de 7 años, hermano. Y vamos a hablar quién era Atalía, que son los personajes principales de esta historia. Atalía, Joás, que era la abuelita de Joás. Y vamos a hablar del sumo sacerdote Joiada, de estos 3 personajes para entender esta escritura. Esta enseñanza dice: ¿quién era Atalía? Era esposa de Jorán, rey de Judá, hija de Acac y Jezabel, y nieta de Onri. No tenía escrúpulos para derramar sangre. Reinó 6 años, al final de los cuales Joás, su nieto, fue exaltado al trono por la rebelión de sacerdotes. Dice: le dieron muerte en el lugar por donde entraban los de a caballo en la casa del rey. Ella ordenó ejecutar a toda, cuando estaba vivo, cuando empezó a querer gobernar, dice, ella ordenó ejecutar a toda la descendencia del rey y aún a sus nietos para usurpar el trono. Ahora vamos a ver, hermanos, antes de explicar esto, primeramente de los 3. Joás, ¿quién era Joás? Dice Joás, dice, hijo de Ocosías, rey de Judá. Ocosías era hijo de Atalía. Y dice, cuando tenía 1 año de edad, su abuela lo mandó a matar a él y a todos sus hermanos, juntamente con sus familiares reales. Dice, para ella asumir el trono. Joás, dice, fue salvado, por su tía, esposa del sacerdote Joiada. Dice, lo escondieron en el templo por 6 años, y a los 6 años el sumo sacerdote hizo que sea el rey, y mataron a su abuela. Gobernó con justicia mientras vivió Joiada. Después de la muerte del sumo sacerdote, Joás y el pueblo se apartaron de la obediencia a Dios. Cuando el hijo de Zacarías, del sumo sacerdote Joiada, que ya había fallecido, se llamaba Zacarías, dice que le profetizó a Joás, al rey, su mal camino. Entonces este rey indignado lo mandó a matar y no se acordó de la bondad, amados hermanos,
cómo le había salvado la vida el papá de este joven, de este profeta, cómo le había salvado la vida, cómo lo había protegido, lo había cuidado, sino que él lo mandó a matar sin piedad, amados hermanos. Dice, Joás fue asesinado y Joás en su momento fue asesinado por sus siervos en venganza por lo que hizo con Zacarías, hijo del sumo sacerdote Joiada. ¿Ya? ¿Y quién era Joiada? El que salvó la vida de Joás y lo hizo reinar. Miren, hermanos, aquí vemos una historia muy profunda, hermanos, amados hermanos. La historia de una abuela. Todos sabemos que la abuela adoramos a los nietos, los amamos. Muchos dicen que los nietos son más amados a veces que los hijos. Dicen a veces. Porque nosotros los consentimos más a los nietos. Y tantas cosas con los nietos, pero en cambio, esta Talía, que era hija de Jezabel, y de acá esa mujer perversa, Jezabel, amados hermanos, tipo de Satanás, esta mujer por gobernar mandó a matar a todos sus nietecitos, hijos de su propio hijo, disque amado, amados hermanos, que ya lo habían matado al rey, ya había muerto. Y amados hermanos, para ella gobernar, se deshizo de toda la familia real. Pero Joiada con su esposa escondieron a uno de los niños. Y en ese tiempo, amados hermanos, estos niños fueron criados como la nobleza. Tenían una ama, una mujer que los cuidaba, amados hermanos, que les cambiaba, que les hacía todas las cosas, hermanos. Eran niños mimados porque eran de la realeza. Entonces vemos, amados hermanos, que este joven, que Joás, se crió con todos los lujos, amado hermano. Y cuando ya fue escondido, los años que fue escondido, también igual tuvo su empleada, su nana, su nodriza, la persona que lo cuidaba, amados hermanos. Pero este joven creció, amado hermano, y a los 6 añitos, a los 7 años empezó a gobernar Judá. Con ayuda del Joiada, el sumo sacerdote, que sabía que ese reino no le correspondía a Talía, su abuela, sino que le correspondía a uno de los hijos del muerto rey Ocosías, uno de sus hijos de él. Y como fue salvado este único nieto, amados hermanos, entonces se lo puso a gobernar a él. ¿Qué pasó, amados hermanos? Que este joven, cuando creció, amados hermanos, dice que él seguía todas las instrucciones de Joiada, porque él lo había instruido, él lo había cuidado de chiquitito, amados. Entonces él obedeció hasta el día que él estuvo vivo. Cuando ya murió él, ya él hizo lo que a él le pareció que era correcto, amados hermanos. ¿Por qué? Porque él no se había profundizado. Era una persona que hacía solo lo que le decían los otros que debía hacer, que era correcto, que era agradable a Dios. Él era una persona seguidora de otra persona, amados hermanos. Pero no fue una persona, como ya vamos a ver ya mismo, como este hombre Nicodemo. Nicodemo dice que él era un señor mayor, que era de los principales, amados hermanos, sacerdotes en el tiempo de Jesucristo, amados hermanos, de los que mandaban ahí en lo espiritual. Y amados hermanos, dice que este hombre tuvo una inquietud al ver que Jesús hacía milagros, maravillas, y dice que él se quedó así abismado, porque ellos tenían que conocer las escrituras tenían que conocerlas bien, hermanos. Pero él se sorprendía de ver cómo actuaba Jesús, con qué sapiencia, con qué humildad y cómo Dios lo respaldaba con milagros, con sanidades, con maravilla, amado hermano. Y él no se quedó allí, hermano. Él escuchó la voz interna del Espíritu Santo y de su conciencia que le dijo, búscalo. Y él obedeció, amados hermanos, y él un día en una noche, porque nadie podía saberlo, porque si no lo podían hasta matar o destituir. Amados hermanos, ¿y qué hizo él? Fue y se le presentó a Jesucristo y le dijo, ¿cómo es que tú haces estas cosas? Yo quiero experimentar experimentar eso que tú dices. En otras palabras, y Jesús le dijo, pero es que tienes que nacer de nuevo. Y él le preguntó, mira hermano, esto es un ejemplo de las personas que no quieren ser superficiales, sino que quieren ser personas, amados hermanos, que tener una profundidad, que deben tener una profundidad. Él le dijo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? La inquietud que nos deja la Biblia, amados hermanos, es para que nosotros con Dios nos preguntemos y actuemos. Y el Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo.
Y él le explicó cómo era el nuevo nacimiento, amados, que está escrito en la Biblia, que es para que todos nos hagamos esa pregunta. Pero el error es que hay muchos líderes cristianos, pastores, entre comillas, o muchos hermanitos líderes, amados hermanos, que enseñan otra cosa que no está conforme a las escrituras, a la profundidad de las escrituras, porque no nos olvidemos que la escritura solo se la entiende por el espíritu, no por la letra. Hay gente que sale del instituto sin tener esa bendición, ese entendimiento, amado hermano, de la escritura espiritualmente, sino que se saben al pie y al derecho la letra. Y entonces le dicen, no, sí, no tienes por qué pedir el nuevo nacimiento, eso te viene solito. Y no tienes que hacer esto porque eso solo viene. No es así, hermano. A muchos de tanto dolor, en el momento que aceptaron a Cristo, hermanos, nacieron de nuevo porque vinieron haciendo una vida de dolor, de maldad, de pecado. Y de tantas cosas que Dios se les reveló en su espíritu porque ellos tenían esa sed profunda y no se daban cuenta. Entonces, la Biblia dice, pedid, dice, la Biblia es clara, hermano, la Biblia es tan clara que muchos se sigan porque quieren, hermano. Entonces, lo importante es que todos nosotros, hermanos, todos nosotros somos un miembro de ese organismo vivo que es la iglesia. Y cada organismo se sujeta a las autoridades, pero cada organismo tiene su vida propia, hermano. Cada organismo tiene que moverse. El hígado, vamos a ver en el organismo está, ¿qué nomás? El riñón, el hígado, ¿qué más? Los pulmones. Cada uno tiene su función, hermano. Todos se complementan porque es un organismo vivo, pero cada uno tiene su función. Quiere decir que nosotros, cada persona creyente, tiene que vivir dependiendo del cielo, hermano. No dependiendo del pastor, del líder, no dependiendo de nadie, sino dependiendo del Espíritu nos sometemos, pero nosotros absorbemos de la savia del Espíritu que viene de arriba a nosotros, a cada miembro, hermano. Esa savia no viene del pastor, no viene de nadie, hermano. Esa savia viene del cielo por su Espíritu Santo para cada creyente que le cree a Dios y que se somete a Él. Mi hermano, ¿qué hizo Joás mientras reinó? Él reinó, mira hermano, 40 años, igual que David, igual que Salomón. Dios le dio este privilegio a este joven, pero él no entendió las oportunidades que Dios le daba, hermano. Porque hay que entender que Dios en su misericordia nos da oportunidades, amados hermanos, para que nosotros aprendamos a recapacitar y a tomar lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Mire, dice, se preocupaba de la restauración Joás. Mientras estuvo vivo el sumo sacerdote Joiada, se preocupaba de la restauración del templo y que la distribución del dinero del templo que se traía del pueblo se lo usara para pagar mano de obra y compra de materiales. Cuando Joiada, el sumo sacerdote, murió, dice, se apartó de hacer las cosas correctas y hacía lo que a él bien le parecía y no quiso escuchar a Dios a través de los profetas, a través de las escrituras, a través de la palabra, hermano. Este es el tipo de hombre superficial, amados hermanos, que solamente hace cuando se le dice, cuando escucha un mensaje. Las personas superficiales son las que se dejan guiar de los mensajes que escuchan solamente, hermano. Ay, que el pastor dijo, ay, que esa pastora que hace milagros dijo esto y tenemos que... Hermano, esa es la persona superficial, porque hay muchos hombres, testimonios de líderes que hicieron milagros, maravillas y tanta cosa, amados hermanos, y al final se condenaron porque se desviaron del camino de Dios, amados hermanos. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que anhelar ser profundos, y la profundidad solamente se la obtiene cuando leemos las escrituras todos los días y cuando luchamos para ponerla por obra. Dice, ¿por qué Joás era superficial en el temor a Dios? ¿Por qué, hermano? Porque nunca conoció a Dios. Solo hacía lo que le motivaba a ser el sumo sacerdote Joiada. No quiso consagrarse, hermanos. Él solo mecánicamente actuaba como un corderito, hermano, porque estaba agradecido por lo que había hecho Joiada. Dice, hacía las cosas mecánicamente, no se humilló a Dios.
ante el peligro, como lo hacía David. Cuando venía el peligro, ¿qué hacía David? Buscaba a Dios. Dice, vivió su vida a su manera. Dios le dio 40 años para gobernar y no los valoró. Miren, hermanos, qué importante es que nosotros entendamos que el tiempo de vida que tenemos, un tiempo, amados hermanos, de prolongación, de misericordia de Dios. Usted no ve a los niños cuando ni nacen y ya los asesinan con el aborto, que es un pecado grave, matar a los bebés de un día de fecundados es un pecado mortal, amados hermanos. Y amados hermanos, la gente hace lo que quiere. ¿Qué debe hacer un líder, hermanos? Cuando se levanta un líder de Dios, amados hermanos, un líder que conoce a Dios, que se profundiza en el temor, en el conocimiento de Dios, ¿qué tiene que hacer ese líder? Debe promulgar la adoración. Cuando es un líder, quiere decir que está al frente de otras personas. Debe motivarlo a la consagración a Dios y ser el primero en buscar el hacer la voluntad de Dios. Guiar, dice, nutrir y servir a otros, modelando valores basados en la fe, la integridad y el amor. Su misión principal es santificar y cuidar a las personas, orando por ellas, enseñando la verdad, promoviendo la unidad y sanando relaciones. Se caracteriza por ser ejemplo de vida, también tener visión, depender de la oración y el estudio de la palabra y actuar con valentía para tomar decisiones difíciles. Hermanos, ese es un líder. Yo me recuerdo hace años, cuando todavía era otra persona, me tocó tomar una decisión, amados hermanos, una decisión que me costó dolor y sufrimiento por hacerlo con el corazón, hacerlo con la mente, tomar la decisión y no hacerlo con la rectitud que la palabra me demandaba hacer. Solapé en el pecado de una persona, la solapé, me rogaba, me lloraba esa persona que yo diga, que yo mienta, que yo diga esto y el otro. Y amados hermanos, tanto yo me conmoví. Y ella era de mi iglesia hace muchos años en Ecuador. Y yo dije, no, ella hizo esto, no hizo lo de allá y bla, bla. Y amados hermanos, me costó mucho dolor porque las secuelas vienen. Y al final esa muchacha no sé si siga, pero andaba en caminos torcidos porque no se la corrigió con tiempo. Y uno, por dejarse doblegar, amados hermanos, fue parte de eso. Entonces, qué importante es a veces tomar decisiones duras, hermano. A veces tomamos decisiones en las cuales hay que decirle a las personas, ¿sabe qué? Usted, si no se va a someter, busque otra iglesia. Si usted no quiere someterse, busque otra iglesia. Yo me ha tocado tomar decisiones, hermanos, que anoche en la madrugada, que se me fue el sueño, que se me fue el sueño, me estaba meditando y meditando. Y yo recuerdo de esta decisión que la tomé con personas que pagaban el arriendo, que ayudaban a pagar el arriendo de la iglesia, que hacíamos comida para recoger fondos y ellos aportaban. Pero tuve un día que decirle, ¿sabe qué? Y yo meditando hoy día en la madrugada dije, yo no me arrepiento cuando tomo las decisiones, hermano. Meditando, yo dije, gracias a Dios que esas personas mejor se fueron, porque me fueron de mucho tropiezo. Estaba meditando en las almas que querían entrar y se iban por causa de los comentarios que ellos hacían, las palabras que ellos les daban a ellos. Ellos no les importaba a esas personas, no les importaba las almas, sino gobernar, estar ellos al frente. Entonces yo ahora no me arrepiento, yo digo gracias Señor que sacaste, aunque no haya pasado lo que haya pasado, me alegro que haya podido tomar una decisión. Por eso uno tiene que saber tomar decisiones como líder, hermano, aunque muchas veces nos duela, aunque muchas veces nos vaya a hacer falta en lo económico, pero es necesario agradar a Dios antes que agradar a los hombres. Y para terminar, hermanos, la moraleja de esta enseñanza es: Joás no se preocupó de pedir que Dios le dé la revelación de su gloria, que le dé el nuevo nacimiento. Dice, el creyente no debe ser espectador de la gloria de Dios, debe ser parte de esa gloria, parte de esa manifestación. Y al igual que David, pedir un corazón recto, ser limpio de manos y mantenerse así en ese avivamiento hasta el último día. Hermanos, es importante, en Juan 3:3 dice, saqué una parte del versículo que dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
es necesario este requisito para mantenerse en la fe, según Mateo, que dice, pedid y se os dará. Entonces damos gracias a Dios, mis siervos, por esta enseñanza maravillosa, y vamos a orar un momentito, que todavía tenemos unos minutitos, todavía no nos han dicho los 15 minutos que nos quedan. Vamos a alzar nuestras manitos, alzar nuestras manos y a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, recibe gloria y honra y alabanzas, mi Señor, en esta mañana, Señor, por tu palabra, mi Señor. Gracias, Espíritu Santo, por darnos la fuerza, la motivación, Señor, el deseo de someternos, Padre, el deseo de cumplir con tu palabra, no por conveniencia, Padre, no porque necesitamos, Señor, sino porque tenemos que cumplir, Padre mío, tu palabra. Y si la tenemos que cumplir, Padre, tú depositarás ese amor, Padre, ese deseo, ese esfuerzo en nuestras vidas, Señor. En este día oramos por los que van a visualizar, Señor, por los que estamos presentes aquí, Padre mío. Oramos para que tu buen espíritu sea ministrando, Señor. Ministra, ministra, ministra nuestras vidas. Ministra, ministra nuestras almas. Ministra nuestros corazones, Padre. Te alabamos y te adoramos y te engrandecemos, Padre, y te decimos gracias, Señor, porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí fuiste parte de nuestras vidas, mi Señor, y queremos que seas parte de nosotros hasta el fin de nuestros días, Padre, en esta tierra, mi Señor. Gracias por la fuerza, por la vida que nos prestas cada día, porque es vida prestada, mi Señor. Que sepamos cuidar lo que nos has dado, mi Dios, la salud. Señor amado, sana a los enfermos, liberta a los oprimidos, Señor. Envía ángeles donde están los enfermos, Padre, los que tienes que sanar y los que quieres sanar, Señor. Y sana a los padres, que la unción de la sanidad descienda sobre esos cuerpos, Padre. Descienda sobre nuestras vidas, Padre. Sobre todo los que necesitamos sanidad, Señor. Glorifica tu nombre haciendo milagros y prodigios, Señor. Ahora abra sus manitos al cielo y dígale, Señor, recibo sanidad, dígale. Recibo vigor. Recibo fuerza, dígale, recibo, Señor, vitalidad de lo alto, recibo fuerza, ahora, Señor, ahora, Padre, vigor, energía, Padre, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, Padre. Entramos al reino espiritual, entramos al reino de tu gloria, Señor, y nos apoderamos de tu buen espíritu, Señor, de tu gloria. Nos apoderamos, Padre, y entramos. Entra, hermano, entra en esa gloria, entra en esa gloria. Entramos en esa gloria, Señor. Entramos en esa gloria. Entramos en esa gloria, Padre, para tu honra, para tu gloria, y nos liberamos de toda hechicería, brujería, de toda enfermedad, de toda plaga, de toda epidemia, de toda torpeza, de toda ceguera, de toda codicia, malicia, fornicación, hechicería, fuera de nosotros, y que tu Espíritu Santo nos gobierne, Padre, de la mochera de la cabeza a la planta de los pies seamos guardados, irreprensibles nuestros cuerpos para tu gloria, sanidad para nuestros ojos, desde la mollera de la cabeza a la planta de los pies. Oramos por esa sanidad, Padre, para todos los que necesitan. Allí, si tú vas a visualizar, amigo, dile, Señor, sáname mi corazón, mi alma, acepta a Cristo como tu Salvador y congrégate en una iglesia donde se predique al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y vive para Él. Gracias te damos, Señor. Toca las vidas de los que piden que reciban, como dice tu palabra, tócalos, 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 mi Señor, tócalos. Toca, Padre, al que pide con fe, tócalos, Señor. Tócalo, Padre, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Amén, 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 amén.